Bienvenidos a Entre Políticos, tu blog favorito de ciencia política. Soy Arandeni Curiel y en esta transmisión charlaremos de un tema bastante actual. Este podcast es una edición especial de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, que se llevaron a cabo el martes 3 de noviembre del presente año. El año 2020, un año que se volverá sin lugar a dudas un parteaguas en la historia mundial contemporánea, ya que a nivel global nos encontramos en una situación de salud muy riesgosa y sin sonar fatalista, la situación es muy delicada a causa del virus que conocemos como COVID-19, por lo que nos encontramos en una pandemia global. Y antes de pasar de lleno al tema que nos corresponde, Entre Políticos invita a todos nuestros escuchas a seguir tomando las medidas de sanidad pertinentes para cuidarnos y cuidar a los otros. Ahora bien, como ya lo mencioné, en esta ocasión hablaremos de Estados Unidos, de las elecciones, en particular de sus elecciones presidenciales, las cuales tuvieron un desarrollo diferente y también único, ya que se llevaron a cabo, como lo mencioné hace un momento, pues en medio de la pandemia global. Y hubo algunos cambios en la forma de participación ciudadana, es decir, en la forma en que los ciudadanos emitieron su voto, lo cual, como nos pudimos dar cuenta en los medios de comunicación, esto ha causado un gran descontento, sobre todo en aquellos que no obtuvieron los resultados favorables. También hubo muchas denuncias electorales y aún están en disputa algunas cuestiones legales. En esta edición especial, hablaremos en un inicio, a modo de introducción, sobre el sistema electoral estadounidense. Un sistema que, si bien pretende generar democracia y representatividad, no gana el que obtiene más votos. Después, para entrar en las elecciones de este año, hablaremos de los candidatos a la presidencia, un poquito de contexto de cada uno, de los dos principales, los representantes de los partidos opositores en el sistema de partidos estadounidense. Por una parte tenemos a Donald Trump, representante del Partido Republicano, y por la otra a Joe Biden, representante del Partido Demócrata. De ahí nos vamos a pasar directamente a los resultados electorales, donde también se hará un breve análisis sobre cómo impactó la situación de la pandemia en las elecciones. Y por último, se hará una breve reflexión sobre la democracia y representatividad en un proceso electoral como el de Estados Unidos. Pues para no darle más rodeos a este asunto, vamos a comenzar con el inicio, que es el sistema electoral en Estados Unidos. Carlos Sansúrez, líder del proyecto Entre Políticos, nos va a platicar un poco acerca de esto. Yo soy Carlos Ansúrez y les voy a hablar del tema de las elecciones en Estados Unidos, específicamente de todo el proceso electoral. Vamos a empezar desde las elecciones primarias, las convenciones nacionales de los partidos, el día de la elección general, el tema del voto popular. Vamos a hablar también del colegio electoral, la composición de este, cómo vota el colegio electoral, cuáles son los requisitos para ser elector y, por último, el proceso para seleccionar al mismo. Entonces, para comenzar con este viaje, debemos de partir del siguiente supuesto. ¿Quién no quisiera ser presidente o presidenta? Y es que realmente son pocos los que dirían que no. ¿Quién no quisiera tener todo el glamour, todo el renombre y el poder que implica ser él o la presidenta de un país? Y no estamos hablando de cualquier país, estamos hablando de nada más y nada menos que los Estados Unidos de América. Es por esto que el camino a la presidencia no es sencillo. Uno debe de pasar por varias etapas para poder siquiera ser candidato o candidata a la presidencia. El proceso comienza con las elecciones primarias o las reuniones de los comités o asambleas locales de los partidos, siendo que la única diferencia que existe entre ambas es que las reuniones de los comités o asambleas locales de los partidos ya están en desuso, debido a que en el año de 1972 se introdujeron reformas que buscaban que los procesos de nominación fueran más inclusivos y transparentes. Es por eso que en la actualidad solo unos cuantos estados como Iowa, Kentucky, Nevada, entre otros, continúan usando este sistema. Habiendo dicho esto, les voy a hablar en un primer momento de las elecciones primarias. En estas, la votación
se da a través de boletas confidenciales, donde los votantes designan a su candidato preferido. Es por esto por lo que el proceso, en general, lo llevan a cabo los gobiernos locales. Estas elecciones primarias se pueden dar de dos formas distintas. La primera es denominada abierta, pues los votantes no deben de forzosamente estar registrados dentro del partido para poder votar. La segunda es denominada cerrada, pues únicamente los votantes registrados de los partidos pueden participar. Después, tenemos a las reuniones de los comités o asambleas locales de los partidos, y como su nombre lo sugiere, estas son reuniones donde los participantes dan sus discursos, y por medio de una elección se designa a los que serán representantes de los comités en la posterior convención nacional del respectivo partido político. Del resultado de estas elecciones surgen los denominados delegados, quienes serán los encargados de representar a su estado en la convención nacional. El siguiente paso para convertirse en presidente lo encontramos en las convenciones nacionales de los partidos. Pero, antes de adentrarnos en esto, les quiero contar rápidamente los requisitos que un candidato o candidata a la presidencia debe tener. La Constitución, en su artículo segundo, sección primera, enuncia los requisitos que todo candidato o candidata a la presidencia debe de tener, y estos son tres. Primero, debes de tener 35 años de edad como mínimo. Segundo, debe ser un ciudadano o ciudadana nacida en los Estados Unidos. Y por último, debe ser residente de los Estados Unidos por al menos 14 años. Bueno, habiendo hecho esta pequeña aclaración, sigamos con las convenciones nacionales. En estas, los y las delegadas de los distintos estados se reúnen para poder decidir quién será su candidato o candidata a la presidencia, quien a su vez designará a su vicepresidente o vicepresidenta. Y entonces los delegados votan de forma secreta, y aquel o aquella que obtenga la mayoría será entonces él o la candidata de su respectivo partido político. Pero esto no siempre es un proceso tan lineal. Hay ocasiones en que la pugna por ser él o la candidata es tan reñida que se deben de llevar a cabo votaciones extras hasta que se designe al candidato o candidata final. Pero la cosa no termina aquí. Lo que les resta no es cosa sencilla. Deben ahora hacer campaña para así poderse ganar el favor de las personas en los diferentes estados. Pues si bien es cierto que existen estados con una tendencia históricamente definida o marcada para uno o el otro partido, hay otros estados denominados swing states que pueden terminar por girar la balanza para un partido o el otro. Los swing states son estados donde los votos pueden ir a dar a un partido o a otro en las elecciones. Ejemplo de esto lo tenemos en el 2016. En dicho año, Hillary Clinton jamás visitó California y aún así ganó casi 2 votos a 1. Por otro lado, Trump no visitó Texas y aún así terminó ganando ahí, pero ambos visitaron 35 y 36 veces respectivamente a Florida, pues se trataba de un estado que podía terminar decantando por votar por uno o el otro. Ahora, después de todo esto, por fin tenemos el día de la elección general. Históricamente, se elige presidente o presidenta cada 4 años en el primer martes posterior al primer lunes de noviembre. En este caso, tocó que las elecciones fueran el martes 3 de noviembre. En dicho día, las personas, a través del denominado voto popular, votan por quien quieren que sea su próximo presidente o presidenta. Simultáneo a esto, tenemos el voto del colegio electoral. Creo que me he comido algunos pasos aquí. Déjame te explico. El voto popular se trata de un sistema que la mayoría de las democracias tiene, y este consiste en elegir a tu representante de forma directa. Esto es, quien tiene más votos resulta el ganador de las elecciones. Aquí la cuestión es que en Estados Unidos las cosas se manejan un tanto cuanto diferente, pues además de contar con el voto popular, tenemos el voto del colegio electoral. Siendo simplistas, te podría decir que cuando los americanos votan por presidente, en realidad están votando por quien va a votar en su estado. El voto del colegio electoral consiste en que los representantes de cada estado emitan un voto por él o la candidata a la presidencia. Para ganar un estado y llevarse todos los votos, basta con ganar, así sea con la más mínima diferencia para poderte llevar todos los votos de ese estado. Y al final, el número mágico que debe de obtener un candidato o candidata es de 270 votos. Sencillo, ¿verdad? No, la verdad es que no lo es. Déjame te platico un poco
acerca de cómo se compone el colegio electoral. El colegio electoral está basado en cómo la gente es representada en el Congreso. En dicho Congreso, cada estado tiene un número de representantes de acuerdo con su población y dos senadores. Por ejemplo, Texas cuenta con 25 millones de habitantes. Es por esto por lo que tiene 36 representantes en el Congreso, mientras que Vermont cuenta con 630,000 habitantes. Únicamente tiene un representante en el Congreso. En el colegio electoral, el número de representantes de cada estado es igual a su número de representantes en el Congreso más esos dos senadores que tenían. Esto genera, por ejemplo, que en estados pequeños cada voto tenga más peso, pues a menor número de personas representadas por cada representante, más importante es cada voto. Vermont, otra vez como ejemplo, cada delegado electoral representa aproximadamente 210,000 votos, mientras que en Texas, cada delegado electoral representa 664,000 votos. Al final de todas estas cuentas, tenemos que el número total de electores en Estados Unidos es de 538. Ahora que ya te hablé de cómo se compone el colegio electoral, déjame te platico acerca de las personas que lo componen. Y estas son por excelencia los electores, esos 538 electores que ya te había yo mencionado. Pero, ¿cuáles son los requisitos para ser un elector? En realidad, no hay muchos requisitos para ser un elector. Sin embargo, de acuerdo con el artículo segundo, sección primera, cláusula segunda de la Constitución, ningún senador o representante o persona alguna que esté encargada de una oficina de confianza podrá ser designado como elector. En los estados, un certificado de comprobación confirma los nombres de los electores designados. Con dicho certificado es más que suficiente para establecer las cualidades del elector. Pero entonces, ¿quién designa a los electores? Ok, pues se trata de un proceso de dos partes. En la primera, en cada estado el partido político elige pizarras de electores potenciales antes de la elección general. En un segundo momento, durante la elección general, los votantes en cada estado seleccionan a sus electores al momento de emitir sus votos. Entonces, la primera parte del proceso es llevada a cabo por los partidos políticos en los diferentes estados de maneras distintas, pero en general los partidos nominan pizarras de electores potenciales en las convenciones de sus partidos o son designados por una votación por parte del Comité Central del partido. Este proceso deriva en que cada candidato a la presidencia tendrá su propia pizarra de electores potenciales y por lo general los partidos seleccionan a personas con alguna trayectoria o algún recorrido dentro del mismo partido. Incluso pueden ser los líderes estatales de los partidos. La segunda parte del proceso se da paralela a la elección general. Cuando los votantes en los diferentes estados están votando por los candidatos presidenciales, en realidad están votando para seleccionar sus electores estatales. Los nombres de dichos electores pueden o no aparecer en la boleta debajo del nombre del respectivo candidato. Por último, de la pizarra o de esa lista de posibles electores del candidato presidencial ganador son designados los electores por el Estado. Como tal, no existe restricción alguna, ya sea en la Constitución o en alguna ley federal, que obligue a los electores a votar de acuerdo a los resultados del voto popular de sus respectivos estados. Sin embargo, hay dos categorías de promesas, pues algunos estados requieren a sus electores a emitir su voto de acuerdo con el voto popular, y estos son los electores vinculados por una ley estatal y aquellos vinculados por una promesa al partido político. Esto es factible, pues la Constitución no prohíbe que los electores sean, y cito, completamente libres de emitir sus votos conforme a sus decisiones. Entonces, aunque las leyes estatales dicen que los electores desleales sean descalificados de votar por haber emitido un voto inválido y serán reemplazados. Por ejemplo, en el presente año la Suprema Corte decidió que los estados pueden promulgar requisitos de cómo los electores deben votar. Y listo. Este es un pequeño resumen de lo que las elecciones en Estados Unidos representan. Ya para terminar mi intervención, les voy a hablar de un tema que quiero que ustedes tengan en la mente y que puedan generar su propia opinión del mismo. Y este es si este sistema de voto debería seguir existiendo o no en nuestros días. Para reflexionar a la interrogante de si es un sistema que debería seguir existiendo, les quiero hablar de algunos antecedentes. En el año de 1816 se dio el primer intento de quitar el colegio electoral, pero los senadores del sur no lo permitieron. En 1969
se estuvo cerca de quitar el colegio, pues había una reforma que contaba con el apoyo de ambos partidos, y pasó de hecho en el Congreso. Pero una vez más, los senadores del sur no estuvieron de acuerdo. Es por esto por lo que nos podemos dar cuenta que se trata de un sistema que históricamente ha beneficiado a los del sur, y esto encuentra su sustento a la historia de que, cuando a Estados Unidos lo componían únicamente unos cuantos estados, los estados del norte, antiesclavistas, querían que únicamente la gente libre votara. Por otro lado, los estados del sur proesclavistas querían que los esclavos contaran para determinar la población. Entonces llegaron al acuerdo de la cláusula de los 3/5, y dicha cláusula decía que un esclavo contaba como 3/5 de una persona. Sí, así como suena. Entonces, en 1800, Pensilvania, un estado del norte, y Virginia, un estado del sur, tenían casi la misma cantidad de gente libre viviendo, pero Virginia tenía 347,000 esclavos, mientras que Pensilvania únicamente tenía 1,700. Y esto generó que Virginia terminara con más votos en el colegio electoral y así Thomas Jefferson, su candidato, terminara ganando la presidencia. Para cerrar ya con esta idea, les quiero decir que la mayoría de los americanos no están de acuerdo con este sistema, siendo que en el presente año el 61% de los mismos estaban de acuerdo en reemplazar el colegio electoral. Esto ha sido todo de mi parte, muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias, Carlos. Agradecemos tu participación en esta edición especial de Entre Políticos. Bueno, pasamos a la segunda parte, que es donde vamos a platicar un poquito, a conocer un poco a los que fueron candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a platicar primero de Trump y después de Biden. Entonces, ¿quién es Donald Trump? Es un hombre de 73 años que nació en Queens, Nueva York, y es el presidente número 45 de Estados Unidos. Y pues ahí se queda porque ya no tendrá reelección y es el primer presidente en aproximadamente 28 años en no obtener la reelección. Pero a los resultados pasamos más adelante. Es un empresario que se ha dedicado principalmente al sector inmobiliario, pero también ha sido presentador de programas de televisión, sobre todo de reality shows. En realidad ha hecho bastantes cosas en el medio empresarial y en el medio de la farándula. Y pues realmente nunca se dedicó como tal a la política. De hecho, nunca se postuló para un cargo político hasta su campaña presidencial del 2016. Y antes de hablar de otra cosa, hay algo peculiar que me gustaría compartirles de Donald Trump, que bueno, cualquiera podría pensar que siempre ha estado vinculado al Partido Republicano, pero no es así. Donald Trump, déjenme decirles que alguna vez fue demócrata. Así es. De hecho, fue miembro del Partido Demócrata del año 2001 al 2009. Ha estado medio extraño esta cuestión, como todo lo es con Donald Trump. Y en realidad es que ha tenido 6 afiliaciones políticas diferentes y ha alternado entre los dos partidos principales, republicano y demócrata. Y de hecho en algún punto también se declaró independiente, es decir, sin afiliación a ningún partido. Y es por esta razón que ha sido fuertemente cuestionado de manera interna por el Partido Republicano, por los republicanos tradicionales, conservadores. Y aunque ha seguido el discurso del partido y se ha alineado con los ideales conservadores de la derecha en cuestiones como el control de armas y el aborto, su toma de decisiones y su forma de ser política lo sitúan más directamente como una forma de ser política populista de derecha. Déjenme decirles que el populismo, no vamos a hablar ni ahondar del tema aquí, pero el populismo no solamente se percibe de candidatos con tendencias de izquierda, sino también de derecha. Y bueno, pese a las dudas del partido, Trump obtuvo la candidatura a la presidencia del 2016 y salió victorioso al derrotar a quienes creían sería la ganadora, Hillary Clinton, ya que la victoria pues no se
no se dio por cuestión de votos, porque realmente Hillary Clinton obtuvo la mayoría de los votos directos, pero Donald Trump le dio la vuelta con la victoria del colegio, bueno, la victoria en el colegio electoral, como ya más o menos no lo explicó Carlos. Y bueno, Trump se abrió camino, primero a través de las primarias republicanas y hasta su, pues sí, sorprendente de alguna manera, victoria en noviembre del 2016. Y bueno, desde entonces su estilo de gobierno, pues, es bastante diferente, no es nada tradicional, pero le ha hecho ganarse la simpatía de la base republicana. El resultado electoral de 2016, en particular por la victoria del colegio electoral, estuvo determinado en su mayor parte por la economía y el desapego que sentían muchos estadounidenses hacia el Partido Republicano. Y bueno, entre también otros factores socioculturales que probablemente pues llevaron a que Donald Trump obtuviera la victoria y Hillary Clinton, pues bueno, se quedara a un lado. El presidente Donald Trump ha tenido un mandato turbulento, digámoslo así. Ha luchado por afirmar su legitimidad frente a la oposición de los miembros del Partido Demócrata. De hecho, el enfoque interno que Trump maneja, o sea, su política interna, la está basando del punto de vista de una política exterior en donde mencionan a los Estados Unidos como una ideología de excepcionalismo americano, cosa que en el partido en general no habían hecho. El factor más distintivo de la presidencia de Trump es su método de comunicación. Y bueno, no solo de su presidencia, lo podemos también denotar desde antes, ¿no? O sea, era presentador de reality shows. Su uso inteligente de Twitter ha, pues, desformalizado la comunicación política, la comunicación presidencial, haciendo que los pensamientos e ideas no filtrados, pues, del presidente sean accesibles instantáneamente. Es decir, no tiene filtro para compartirnos sus ideas y pensamientos. Y aunque, bueno, esto le ha hecho ganar bastante popularidad y seguidores en la plataforma, su retórica, es decir, su discurso, pues ha inspirado a veces una censura pues, de los medios de comunicación, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial, alimentando pues cada vez más su distinta administración, digámoslo de esa manera. Trump también es conocido por su discurso, pues, desenfrenado y hasta a veces ofensivo, que pues particularmente reservado a sus oponentes políticos, ya sean percibidos o reales. Trump ha logrado mantener el apoyo inquebrantable de la base de su partido gracias a sus polémicas políticas de inmigración, por ejemplo, es un ejemplo que han estado muy en línea con su discurso de la campaña de 2016. Y el ejemplo que nosotros como mexicanos podemos concluir de eso es las promesas que hizo de construir un muro a lo largo de la frontera con México como medida para restringir la inmigración ilegal, cosa que sí se está llevando a cabo. Y bueno, también ha ayudado al Partido Republicano a asegurar una Corte Suprema de tendencia conservadora. En el ciclo de elecciones del 2020, el Partido Republicano ha utilizado este logro como punto de encuentro para seguir apoyando a Trump, porque, bueno, como les mencionaba, no siempre ha tenido el apoyo de los republicanos tradicionalistas. Este es un poquito del contexto de Donald Trump, enfocándonos obviamente desde que ha sido presidente. Como ya sabemos, bueno, no obtuvo la victoria esta vez y como ya lo mencioné, pues después de muchos años es el primer presidente que no obtiene la reelección. Bueno, ya platicamos un poco sobre Donald Trump, ahora toca el turno de Biden. ¿Quién es Joe Biden? Joe Biden es un hombre de 78 años, nacido en Scranton, Pensilvania. Ha sido 6 veces senador por Delaware y fue elegido por primera vez en 1972. Además es el vicepresidente número 47 de los Estados Unidos.
Con esa pequeña introducción nos damos cuenta que Joe Biden ha dedicado su vida a la política y a la administración pública. De hecho, él ya buscó algunas veces pues ser candidato a la presidencia por el Partido Demócrata, más bien buscar la nominación. De hecho, cuando Joe Biden declaró su intención de presentarse a la presidencia de los Estados Unidos en abril del año pasado, era solamente la cuarta vez que lo intentaba. Su primer intento fue en 1984, que fue poco entusiasta y no logró como tal el registro para su candidatura. Después, en 1987, Biden llevó a cabo una campaña corta pues sí, que duró aproximadamente 3 meses, pero abandonó la candidatura porque se le acusó de plagio en su discurso. Y bueno, su campaña no sobrevivió el ataque de los medios de comunicación y volvió a sus labores del Senado. En 2007 volvió a ponerse, más bien proponerse la idea de ser candidato, pero la campaña interna en el Partido Demócrata pues no fue fuerte. En realidad, las fuertes fueron la de Barack Obama y Hillary Clinton. Pero bueno, finalmente fue nominado como compañero de fórmula con Barack Obama, en las que, ganaron las elecciones de 2008 y la reelección en 2012. Biden entró en el Congreso de Estados Unidos a los 30 años. Uno de los senadores más jóvenes en la historia de Estados Unidos. Sirvió durante 36 años antes de pasar a su nuevo puesto como vicepresidente de Barack Obama en 2009. Tiene sólidas credenciales en política y legislación. De hecho, lo convierten en la persona con más experiencia en la actual carrera presidencial. En el Congreso presidió el Comité de Control Internacional de Narcóticos, así como los comités judicial y de Relaciones Exteriores del Senado. También fue miembro de muchos otros comités claves como Finanzas, Salud, Educación, Trabajo y Prisiones, de Seguridad Nacional y de Asuntos Gubernamentales también. Sus intereses legislativos se centraron en los sectores que ya mencioné y en muchos otros, y colaboró en la reforma y en la creación de un promedio de 100 leyes por año entre 1973 y 2008. En general, la simpatía de Biden pues sigue siendo su punto clave de venta. De hecho, también otro factor clave para que lo eligieran como candidato para estas elecciones, que algunos lo ven pues no tan bien, es su idea que es centralista. Sus políticas son centralistas, no son tan progresistas como la de ahora pues la futura vicepresidenta Kamala Harris, que es más progresista, pero el ser central, el ser como moderado en sus políticas, lo llevó a ser candidato y pues en este caso le dio el triunfo de alguna manera. Él se ha promocionado como un ciudadano pues de clase media, de clase trabajadora, y de hecho en comparación con colegas del Senado, y es muy querido en su estado natal, Delaware, y pues como evidencia son sus 7 elecciones al Senado, lo que lo convierte en el senador con más tiempo de servicio en el estado. Imagínense eso, imagínense cómo funciona el sistema pues de Estados Unidos, cuánto tiempo ha ejercido el cargo en el Senado, pero también, como ya lo mencioné, pues esto habla bastante bien de su trabajo. Pues en general, el mantenimiento de Biden con un estilo de vida de clase media a lo largo de sus años de servicio público, pues también le han hecho merecedor de la simpatía de los estadounidenses, sobre todo de la clase trabajadora. Y de hecho, por ejemplo, como senador en ejercicio se convirtió en profesor adjunto de Derecho en una universidad de su estado natal a partir de 1991 y siguió enseñando incluso después de que se convirtiera en el candidato a vicepresidente cuando hizo fórmula con Obama. Por todo lo que ya les he platicado y por que si lo viéramos de la manera de preparación, ¿quién fue el candidato? Porque sí, ¿quién fue el candidato más preparado?
pues claramente Joe Biden, ¿no? En el sentido de que él es político, ha dedicado su vida a la administración, ha participado en varias áreas de lo que es una administración, ¿no? De lo que es cruzar esa línea delgada de la que siempre hablo, por lo general, de quién es un candidato, pero quién va a ser un gobernante, ¿no? Porque no solo se requieren candidatos, también se requieren que esos candidatos funcionen como gobernantes. Los resultados ya están, pero bueno, claramente vamos a ver en los próximos años, pues el trabajo de Joe Biden como presidente electo. Y hablando de resultados, pues vamos a pasar a la parte de resultados de las elecciones de Estados Unidos en el 2020. Y para esto nos va a platicar nuestro integrante de Entre Políticos, Darín Lucero. Adelante. Hola, ¿qué tal? Soy Darín Lucero Camarillo. Continuando con el tema, en este espacio vamos a hablar un poco del desarrollo de las elecciones. Analizaremos los resultados que se obtuvieron en ciertos estados, así como uno que otro dato curioso que nos arrojó este ejercicio democrático. El pasado martes 3 de noviembre se llevó a cabo la elección presidencial y de Congreso en Estados Unidos, en la que se decidió sobre 35 vacantes para el Senado, 435 vacantes para la Casa de Representantes, que son una equivalencia más o menos a las diputaciones acá en México, 13 gobernaturas y más acciones como referéndums y elección de representantes judiciales y tribales. Para esta elección se destinó un total de 14 billones de dólares, más del doble de lo que se gastó en la elección del 2016, que en aquel entonces fue la más cara de la historia en Estados Unidos. Además de ser la más cara, fue la que más participación ciudadana ha acumulado, con un total de 161 millones de votantes. Como ya lo mencioné, hubo varias contiendas ese día, pero lo más relevante fue la presidencial entre el candidato demócrata Joe Biden y el presidente republicano Donald Trump. Tal contienda dio como resultado la victoria del expresidente Joe Biden, y Donald Trump se convirtió en el primer presidente desde 1993 que no consigue el segundo periodo de mandato. Junto a él, en esta corta lista se encuentran George Bush padre, que perdió en 1993, Jimmy Carter en el 81, Gerald Ford, que perdió frente a Carter en el 77, Herbert Hoover en el 33 y William Taft en 1913. Sin duda esto es algo muy inusual y por ello vale la pena preguntarse cómo termina Donald Trump en esta lista. En primer lugar, Joe Biden ganó varios estados importantes, como California, Nueva York, Pensilvania, Illinois y Georgia. En total estos estados suman 140 votos del colegio electoral. Ya con esto el candidato demócrata tenía más de medio camino recorrido hacia la presidencia. En el otro lado, Donald Trump tuvo como estados clave a Texas, Florida, Ohio, Indiana, Tennessee, Carolina del Norte y Missouri. En total, estos estados suman 132 votos del colegio electoral. Tuvo más estados clave que Biden, pero aún así no le alcanzó para superarlo. Después y durante el resto de la contienda, cada candidato siguió ganando estados, pero hubo una gran diferencia al momento de sumar votos electorales, ya que Biden siguió sumando muy fuerte con estados como Minnesota, Wisconsin, Washington y Arizona. Todos estos estados otorgan más de 10 votos del colegio electoral cada uno. Mientras que Donald Trump, si bien continuó ganando estados, no volvió a conseguir un solo estado que le otorgara más de 10 votos del colegio electoral. El resultado final de esta elección fue ganador Joe Biden con 306 votos del colegio electoral. Perdedor Donald Trump con solo 232 votos del colegio electoral. Se quedó a 38 de la victoria. En el voto popular la cosa fue igual. Biden recibió más de 80 millones de votos, mientras que Trump recibió casi 74 millones. Esta vez no es la primera vez que Donald Trump pierde en el voto popular, ya que en la elección pasada, la del 2016 en contra de Hillary Clinton, perdió de igual manera. Si bien esta no es la primera vez que Donald Trump pierde en el voto electoral, sí fue la primera vez que perdió el voto del colegio electoral. Un fenómeno interesante que ocurrió en el voto popular es que Trump ganó en extensiones territoriales muy grandes, pero con un número de votantes muy reducido, a diferencia de Joe Biden, que ganó en lugares con poblaciones más grandes, como las ciudades de Nueva York, Atlanta,
Phoenix, Milwaukee, Los Ángeles, San Diego, etc. Ya que mencioné los estados fuertes de cada candidato, ahora pasemos a los estados que marcaron la diferencia en estas elecciones. En primer lugar, por lo inesperado y controvertido, Arizona. Digo que fue inesperado porque desde 1996 Arizona no había votado en favor de un candidato a la presidencia demócrata. Muchos expertos creen que este fenómeno se debe al aumento de población hispana en el estado. La segunda sorpresa fue lo reñido que estuvo la votación en ese estado, en el que el margen de victoria fue de solo 0.3%. Estamos hablando de que 10,000 personas inclinaron la balanza a favor de Joe Biden, quien de hecho empezó perdiendo en ese estado, pero terminó por ganar gracias a que ganó los condados de Maricopa, Pima, Apache, Coconino y Santa Cruz, en el que ganó con más del 30% de diferencia. El resto de los condados los ganó Trump y como mencioné fueron más, pero con una población menos densa. Ganó Yuma, La Paz, Moave, Yavapai, Navajo, Gila, Pinal, Graham, Greenlee y Cochise. El doble, pero ni juntándolos a todos alcanza para igualar el total de votantes en el condado de Maricopa, que es de 2 millones. Este fenómeno de la remontada del candidato demócrata no fue un caso aislado. Esto también ocurrió en otros estados como Wisconsin, que otorga 10 votos del colegio electoral, Michigan, que otorga 16, Pensilvania, que otorga 20, y Georgia, que al igual que Michigan otorga 16 votos. Todos estos estados son muy fuertes en cuanto a votos del colegio electoral y representan una gran ventaja para el candidato que logre ganarlos. El segundo estado que marcó la diferencia fue Georgia, en el que se declaró ganador a Joe Biden el 19 de noviembre, 21 días después del día de la elección. El motivo de esta tardanza es el gran número de votos que fueron enviados por correo. Esto por motivo de la pandemia, ya que mucha gente indicó que prefería no salir de casa el día de la elección y mandar sus votos por correo. Retomando el tema de Georgia, aquí el margen de victoria fue de 0.2%, un margen aún más pequeño que en Arizona, pero que por cuestiones de densidad poblacional el número fue mayor. Esta vez se trató de 15,000 personas de diferencia. Curiosamente, en las elecciones pasadas, Donald Trump ganó en el estado de Michigan con el mismo margen de diferencia, lo que fue el margen de victoria más pequeño en aquella elección. Sin embargo, en esta ocasión perdió ese mismo estado con un margen de 0.8%. Y continuando con el tema de Georgia, este estado se dice que es inesperado, o bueno, más bien la victoria del demócrata fue inesperada, porque históricamente Georgia ha sido un estado con tendencias republicanas, pero debido al aumento de la población afroamericana, el estado se ha vuelto un verdadero campo de batalla para ambos partidos que diariamente luchan por ver quién consigue la mayoría de los votos. En esta ocasión la ganó el candidato Biden con una diferencia de tan solo 15,000 personas. En el resto de los estados remontados, el margen de diferencia no fue tan estrecho, pero sin duda marcaron una gran diferencia en el resultado final de estas elecciones. De hecho, si Donald Trump no hubiera perdido en estos estados, hubiera ganado la presidencia con un total de 294 votos del colegio electoral, una marca muy por debajo de los 306 que obtuvo en la elección pasada, pero que igual lo hubiera mantenido en su puesto. Aquí resulta necesario dar un paso atrás. Veamos qué estados cambiaron su preferencia en contra del candidato republicano en relación al 2016. Los estados que votaron a favor del Partido Republicano en el 2016 y que este año cambiaron su preferencia fueron Arizona, Wisconsin, Michigan, Georgia, Maine y Pensilvania. En total suman 77 votos del colegio electoral, pero cabe destacar que no todos se fueron a la cuenta de Joe Biden, ya que un voto del colegio electoral de Maine fue a favor de Donald Trump. En cuanto a estados demócratas que cambiaron su preferencia a republicano, no hubo ninguno este año. Otro dato curioso de esta elección es que el candidato Joe Jorgensen obtuvo por lo menos el 1% de los votos en casi todos los estados. Todos estos datos de información sobre la elección en general y en cada estado fue obtenida de The Guardian. Y bien, ya para concluir, bueno, sin duda este ejercicio democrático demuestra que los estados no están totalmente atados a un color o a un partido y que las minorías se hacen presentes en los grandes estados participando de manera activa cada vez más. También los estrechos márgenes de victoria en algunos países demuestran que la participación ciudadana tiene un gran peso en el resultado final de las elecciones, como el caso de Arizona o de Georgia, donde el voto de 10,000 personas cambió totalmente el resultado de una elección presidencial. Y por qué no decirlo, del mundo entero. Eso es todo de mi parte, espero que te haya gustado. Muchas gracias.
Gracias a ti, Darien. Y bueno, ahora pasamos con un pequeño análisis sobre el impacto de la pandemia en esas elecciones, ya que nos platicaron acerca de los resultados. Para esto, bueno, nos acompaña Rodrigo Fragoso, también integrante de Entre Políticos. Bueno, y ahora procediendo con el tema electoral en estos tiempos de pandemia, ¿cuál fue la diferencia? Como es bien sabido, el voto popular en Estados Unidos no asegura al candidato su llegada a la Casa Blanca. Un ejemplo claro fue cuando la demócrata Hillary Clinton cosechó casi 3 millones de votos más que Trump. Sin embargo, no lo alcanzó ya que no logró los suficientes votos electorales. Ahora, sabemos que los votantes eligen a los 538 miembros del colegio electoral, quienes son encargados principalmente de elegir al presidente, y que se necesita al menos 270 de estos electores para ganar la elección. En el tema de la pandemia, lo que se implementó en varios estados de Estados Unidos fue que se tramitaron los votos por medio del correo, ya que como es bien sabido, los correos federales de Estados Unidos son una de las instituciones más seguras a nivel mundial, ya que no permiten alteraciones ni ningún tipo de falla. Por lo tanto, muchos votos se contaron a través de ser enviados por correo. Y un papel que jugó suma importancia en esto es que realmente se tuvo mucho suspenso en las elecciones, dado que no se tenían contabilizados los votos hasta una semana posterior a la elección en sí. Además de que hubo muchos trámites en los cuales si no cumplías con los requisitos para poder enviar tu voto, era totalmente anulado, que es una de las cosas que los republicanos se quejaban más frente a los demócratas, ya que si no se enviaba en un tipo especial de sobre, que fuera de cierta forma anónimo, que tuviera ciertas características, el voto iba a ser anulado independientemente de lo que se dijera. Por lo tanto, eso causó gran descontento, además de que se tuvo que hacer un recuento de votos y hubo realmente un problema serio respecto a las elecciones de Estados Unidos. Uno pensaría que Estados Unidos, al ser un país primermundista, que generalmente está a la vanguardia de todas las decisiones sociopolíticas, tendría mejor controlado y planeado esta situación electoral. Sin embargo, nos damos cuenta que hubo muchas fallas que pudieron haber previsto con anterioridad. Tal es el caso de que se anularon los votos en varias ocasiones, de que se tuvo que hacer recuento porque hubo ciertas irregularidades, de que también, a su vez, no hubo una buena contabilidad en tiempo y forma de los votos, y por eso se debió el retraso de tantos días en los que el mundo estuvo en suspenso respecto a las elecciones. Hasta la fecha de hoy, las elecciones ocurrieron aproximadamente 3 semanas atrás y sin embargo todavía se habla del tema, porque fue algo que realmente rompió todo estereotipo respecto a las a las elecciones de Estados Unidos. Entonces, lo que se puede concluir de eso es que pese a que Estados Unidos generalmente siempre está en la vanguardia, como mencionamos previamente, en este caso se vio muy desactualizado en la toma de decisiones en política electoral. Por lo tanto, hubo estados que jugaban un papel clave para las elecciones de presidencia y sin embargo se vieron afectados a tal punto de que se tuvo que hacer un recuento de los votos. Como es bien sabido, la pandemia detonó en marzo de este año. En aquel entonces Estados Unidos estaba rompiendo récords económicamente hablando a nivel de gobierno y todo indicaba que realmente la reelección de Trump iba muy bien encaminada y presentaba un trayecto tranquilo. Sin embargo, la pandemia no solo golpeó de lleno al país, sino que destacó sobre todo en irromper los pronósticos electorales que se tenían. En aproximadamente 9 meses, que es lo que se lleva de esta pandemia, Estados Unidos pasó del pleno empleo a tener una tasa de desempleo de paro completamente de 7.9% en septiembre. Por lo tanto, sabemos que también, gracias a datos de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos registra más de 9 millones de casos de coronavirus y más de 230,000 defunciones, siendo realmente el país más afectado por esta pandemia. Eso no solo afectó realmente a la política electoral, sino que también a la campaña de los candidatos, dado que este nuevo problema se convirtió en un foco que se tenía que tratar. Desgraciadamente, para el presidente Trump, no se tomó con seriedad en un inicio. Por lo tanto, perdió suma fuerza a su campaña electoral, dado que no se estaba preocupando debidamente
de los problemas sanitarios en su país, y eso lo golpeó sumamente duro en su campaña contra Joe Biden, quien desde un inicio mencionó que el coronavirus era un problema serio y que se tenía que tratar con prontitud. Por lo tanto, puede que eso también haya sido un factor muy importante para que Trump no pudiera ganar la reelección en esta ocasión. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, para finalizar nuestra edición especial sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2020, vamos a terminar con una reflexión sobre democracia y representatividad en un proceso electoral como el de Estados Unidos. Y para eso le cedo la palabra a Omar Sánchez. Soy Omar Sánchez García y el día de hoy les voy a platicar sobre la democracia y representación en Estados Unidos. Días atrás se vivieron las elecciones presidenciales y por ello es un momento histórico para el país. Para iniciar, es importante saber cómo es el proceso electoral y cómo se representa en una democracia. Iniciemos. Los millones de estadounidenses registrados para votar eligieron al presidente a través de un colegio electoral. Este organismo está formado por 538 electores provenientes de todos los estados. ¿Quiénes son estos electores? Son ciudadanos elegidos por los partidos políticos. El número de electores es proporcional al tamaño de su población y cada estado tiene tantos electores como miembros del Congreso, esto es, senadores y Cámara de Representantes. Por ejemplo, California y Texas, por su población, tienen 55 y 38 electores respectivamente, hasta Nueva York con 29, Montana y Dakota del Sur con 3 electores. Para ganar, los candidatos necesitan 270 votos, o sea, la mitad más uno. El candidato que gana más votos en un estado se queda con todos los votos del colegio electoral de ese estado. Hay algunos estados que le brindan su voto fiel a su partido. Pongamos como ejemplo, Texas es un partido republicano desde 1980. California en un partido demócrata desde 1992. Nueva York, demócrata desde 1988. Sin embargo, Florida, por ejemplo, no tiene partido político definido o es considerado indeciso, por lo que es difícil de predecir quién ganará. Por ello, los candidatos se centran en aquellos estados ya que pueden dirigir su voto y luego cambiarlo. ¿Qué pasa si ninguno de los candidatos logra la mitad más uno de los electores? En ese caso, los congresistas de la Cámara de Representantes elegirán al presidente y los senadores al vicepresidente. Esto sucedió en 1824. De igual manera, se vota por la renovación de la totalidad de la Cámara de Representantes y por 1/3 de los 100 escaños del Senado. 2 senadores estadounidenses son elegidos por estado por 6 años. Tanto el Senado como la Cámara tienen la supervisión del presupuesto federal. El Senado, de 100 miembros, tiene el poder de originar legislación, redactar o modificar proyectos de ley, entre otros. La Cámara de Representantes es parte del poder legislativo del gobierno federal. Hay 435 representantes que sirven por un periodo de 2 años. El número de representantes por cada estado se basa en la población de ese estado. Los proyectos de ley se originan en la Cámara de Representantes, pero necesitan ser aprobados con la mayoría de votos, es decir, 2/3 del Senado para llegar a ser ley. Pasando a la forma de expresión del voto, ¿por qué casi todos votan en papel y lápiz en una era digital? Existen máquinas para votar desde 2002, totalmente independientes al no estar conectadas a Internet, algo que reduce las posibilidades de manipulación. Pero, ¿por qué si administramos gran parte de nuestras vidas usando nuestros teléfonos inteligentes,
resulta tan difícil organizar un sistema digital para votar que sea seguro? Bien, porque en Estados Unidos, al igual que en la mayoría de los países, tienen la promesa y garantía de que el voto será secreto y primero se tiene que validar la identidad. Para poder votar, se tiene que identificar de forma fehaciente a la persona y luego emitir un voto que llega por internet a otra persona que lo recibe. Las consecuencias de que una elección sea hackeada es muy diferente a las consecuencias de un hackeo a una cuenta de banco, por ejemplo. El dinero lo pueden devolver, pero una elección tiene que producir un resultado claro en el que todos confían y deben aceptar. Si se descubre que una elección fue manipulada, entonces se socava la democracia, lo cual es mucho más serio. De igual forma, se encuentra el voto por correo, o también llamado voto ausente. En las elecciones pasadas, los republicanos lo denunciaron como un aumento de posibilidades de fraude. Existe desde la Guerra Civil, cuando los legisladores quisieron permitir que los soldados votaran desde el campo de batalla para las elecciones de 1864. Desde entonces, los diferentes estados han establecido esta modalidad como un salvavidas para aquellos ciudadanos que no pudieran estar en su lugar de votación el día de las elecciones, o que, por algún motivo, no pudieran votar en persona. Esta forma de votar se incrementó por la pandemia actual que vive el mundo, el COVID-19, para evitar contagios y aglomeraciones. Hoy en día, las normas varían de acuerdo al estado, aunque alrededor del 84% de los votantes elegibles pueden hacerlo sin presentar justificación alguna. El ciudadano que recibe el boleto debe entregarlo de vuelta diligenciado y firmado en doble sobresellado, que luego es verificado y procesado por el personal electoral. Los datos históricos muestran que los demócratas tienden a votar más por correo que los republicanos. Donald Trump argumentó en repetidas ocasiones esta modalidad y mencionando que podía conducir a un fraude generalizado. Nunca antes el servicio postal en Estados Unidos había tenido tanto trabajo como en estas elecciones. Se estimó que más de 120 millones de papeletas fueron enviadas a los diferentes estados en las últimas semanas. Pero las denuncias sobre retrasos en las entregas de boletas obligaron a un juez federal, apenas 4 días antes de los comicios, a ordenar medidas extraordinarias para garantizar la entrega oportuna de dichas boletas. En una comparecencia ante el Congreso el 21 de agosto, no solo se garantizó que las papeletas llegaran a tiempo, sino se recalcó que la reestructuración de la entidad es necesaria. También se tiene un voto en el extranjero. En esta forma, los votantes, por primera vez, y aquellos que cumplieran 18 años antes o después del 3 de noviembre de 2020, pudieron usar la tarjeta postal federal de solicitud para recibir su boleta de voto ausente en el extranjero. Debieron entregarla a la embajada, quien la enviaría a las instituciones electorales para que sea verificada. Muchísimas gracias, Omar. Bueno, queridos escuchas, aquí termina el podcast edición especial sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2020. Agradecemos que nos hayan escuchado. Soy Arandeni Curiel y los invito a seguir hablando entre políticos.